Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Muy buenas todos y bienvenidos a este maravilloso momento de ciencia y fe. Hoy, llenos de gozo y de júbilo, celebramos el Domingo de Resurrección, el día quizás más importante para el cristianismo y también para nosotros en Unity. Celebramos la resurrección del Maestro Jesús con un toque metafísico, con una intención metafísica. Y hoy con un maravilloso grupo, con un maravilloso panel de ministros y estudiantes de la verdad, ministros de Unity y estudiantes de Unity, que estarán compartiendo con nosotros qué es para cada uno de ellos y que es también para ti la resurrección, cómo la resurrección ha influido en tu vida, qué significa la resurrección en tus creencias, en tus asuntos hoy, en el 2022. Y lo primero es lo primero. Entonces yo los voy a invitar a que comencemos con una oración. Los voy a invitar a que me acompañen a centrarnos en este instante, en este momento. Y si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Si te sientes cómoda, cierra tus ojos. Y vamos juntos entonces a traer toda nuestra atención a este maravilloso segundo, a este maravilloso ahora. Y con la intención puesta en el ahora nos trasladamos mentalmente a 2000 años atrás, cuando cuenta la historia de ese evento que fue la resurrección del Maestro. Quizás muchos puedan sentir tristeza, dolor. Yo los invito a que rescatemos el gozo de esa semana, a que rescatemos el júbilo que vivía el Maestro Jesús, su parte espiritual, y que seamos contagiados con ese maravilloso gozo para esta maravillosa celebración del día de hoy. Recordemos las palabras del Maestro cuando les dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, por un instante pensemos en cualquier cosa que ya ha cumplido su cometido en nuestra vida. Cualquier cosa que hemos levantado con amor, que hemos levantado con trabajo, pero que ya hoy está listo para ser entregado. Y que al ser entregado a ese espíritu de amor, de sabiduría, ese espíritu de Cristo, que es la misma presencia de Dios en cada uno de nosotros, le entregamos ese templo, esa idea, esa situación que ya no funciona en nuestra vida, confiando que ha de ser levantado, que ha de ser levantada en una nueva conciencia. Y así extendemos esta intención a toda la humanidad, que todo lo que ya no funciona, que todo lo que ya ha perdido esa energía de amor, que sea en este momento disuelto a la nada de donde provino, y que en su lugar se levante conciencia de amor, de paz, de sanidad, de abundancia. Esa es nuestra intención y nuestro deseo para el mundo entero.
Y eso lo decimos y lo afirmamos por el poder y por la presencia del Cristo, que es cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Como les decía, hemos creado un maravilloso panel de maestros y ministros de Unity, estudiantes de la verdad, que van a estar compartiendo con nosotros sobre la resurrección. Y mientras yo me preparaba para este conversatorio, para este compartir sobre la resurrección, me vino a la mente la idea de la diferencia que hay entre la regeneración y la resurrección. ¿Y por qué quiero hablar primeramente de la regeneración? Porque es que uno de los planteamientos más importantes de nuestro fundador Charles Fillmore fue la regeneración. Él abogaba por la regeneración del cuerpo en vida. Y la regeneración no es más que un levantamiento de nuestro sistema cuando nosotros hacemos un cambio de conciencia. Y cuando eso ocurre, podemos reactivar la vida, podemos reactivar partes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que han estado dormidas por negaciones y por errores que hemos puesto allí en nuestro sistema. Pero algo más elevado que la regeneración es, a mi entender, la resurrección. La resurrección requiere de un alma completamente limpia. Por eso para mí la resurrección es el final, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es el camino, es el destino de nuestra alma. Es la limpieza total de cualquier creencia que no esté alineada con esa verdad. ¿Y la verdad cuál es? Para nosotros en Unity, la verdad es que Dios y el hombre, uno somos. Que Dios y la mujer somos uno solo. Entonces, la resurrección realmente yo creo que comienza con el nacimiento. El Maestro Jesús dedicó todo su ministerio precisamente a esa limpieza del alma. Yo creo que para que exista resurrección tiene que haber una absoluta limpieza, claridad, transparencia de nuestras creencias. Y recordemos que en Unity el conglomerado de creencias es lo que conforma el alma. Entonces, ¿por qué el Maestro Jesús pudo manifestar la resurrección? A mi entender, es precisamente por la liviandad de su alma. Él trabajó horas de dedicación a la oración, a la meditación, a la afirmación, a afirmar su unidad con Dios. Y eso fue limpiando su aura, fue limpiando su energía, fue limpiando absolutamente toda creencia que no tenía que ver con eso. Él la borró. Él nos decía con frecuencia, háganse livianos, hagámonos pasajeros. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que recibir del Maestro. Es un trabajo profundo, es un trabajo de disciplina. Y Él lo logró y lo demostró en su última semana de ese ministerio. ¿Y qué nos enseñó Jesús en su última semana? Yo les traía por aquí lo que yo creo que debemos lograr para completar esa estación final de nuestra alma, que es la resurrección. En primer lugar, debemos lograr amar, debemos descubrir lo que es de verdad amar. Entonces a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento? Y él dice, pues, amar a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces esa es la primera enseñanza, digamos, la primera asignatura que tenemos que nosotros lograr pasar y demostrar que lo hacemos, ¿verdad? Para poder estar listo a una resurrección. Enseñó también el Maestro Jesús que otra de las asignaturas, de otra de las cosas que como humanos tenemos que lograr es aprender el verdadero dar. Y durante esa semana Jesús observó de cómo estaba en una sinagoga y varias personas venían y daban de su dinero. Y llega una viuda y da lo único que tenía y él dice, ella ha sido la que más ha dado. Él nos está enseñando con esa historia, ¿verdad? Con esa enseñanza, lo que nos está diciendo es
la importancia del dar en nuestro camino a la resurrección. Y es tan importante el darse que se dio él mismo. Entonces, el dar en la Semana Santa, cuando se comparte la comunión, es el Cordero de Dios, que es el cuerpo de Jesús. O sea, él se entregó y era tanto su aprendizaje en el dar que entregó hasta su propio cuerpo, porque él sabía que tenía la fe y que tenía ya la fortaleza creada por ese trabajo de levantarlo en una nueva dimensión. Otra de las cosas que nos enseña Jesús en el camino a la resurrección es el perdonar. Anteriormente él nos había dicho que cuando le pregunta que cuántas veces teníamos que perdonar, y él nos decía que teníamos que perdonar 70 veces 7. Para mí, en esa semana que antecede a la resurrección, es cuando él demuestra lo que se logra cuando ya tú perdonas 70 veces 7. Él perdonó la traición. La traición no que le iba a costar algo, sino que le iba a costar la vida. O sea, para mí esa es la culminación del 70 veces 7, cuando Jesús, sabiendo que lo va a entregar, que lo va uno de sus estudiantes, de sus discípulos, con quien ha compartido mucho tiempo, él sabe que lo va a entregar y aún así él lo perdona. Perdona también a Pedro, que lo niega, ¿verdad? En víspera. Y la otra aprendizaje que nos enseña el Maestro Jesús en camino a la resurrección es el gozo. Jesús, él sabía, él estaba siguiendo su camino, el camino de su alma. Él sabía lo que él estaba caminando y sin embargo dedicó el jueves a celebrar. Y no solamente a celebrar, sino a enseñarnos el último mensaje que debemos aprender en el camino de la resurrección, que es el desapego. Y el desapego no solamente a las cosas materiales, sino el desapego a su ego. Él le limpió los pies a sus discípulos. En ese momento, los discípulos se quedaron asombrados, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿cómo tú, que eres el maestro, vas a venir a limpiarme los pies? En ese momento Jesús estaba disolviendo lo último que le quedaba de su personalidad, que es, a mi entender, el destino ya final que nos separa a nosotros para la resurrección. Personalidad, individualidad son dos cosas diferentes. Entonces, la personalidad debe ser disuelta y eso es lo que nos libera al final del último carga, del último paquete, por decirlo de alguna forma, que carga nuestra alma y que impide experimentar esa maravillosa experiencia que experimentó el Maestro Jesús, que fue la resurrección. Y como les decía, hoy tenemos un maravilloso panel de ministros, maestros y estudiantes de Unity. Quiero presentarle a mi amada maestra, la reverenda Josefina Obando, y quien nos va a compartir qué es para ella hoy la resurrección. Gracias por esta oportunidad. Bueno, la resurrección viene a mi mente en el momento de la invitación ese gran significado metafísico, o sea, la resurrección, sí, la resurrección de Jesús. Pero yo me fui un poco más atrás, a ese evento donde ese gran amigo de Jesús llamado Lázaro muere y le avisan a él que Lázaro está enfermo y quizás no alcanzaba a llegar a verlo con vida. Jesús sabía que realmente podría llegar a ese proceso de resurrección. Cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, su hermana Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús y le dice sí, que si él hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Mire, Marta, o sabemos cómo esa parte humana, esa naturaleza humana sale al encuentro a pedir esa ayuda divina.
María, también hermana de Lázaro, se queda en casa, o sea, tranquila, serena, confiada. Jesús le dice a Marta, quien salió al encuentro, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en ese día postrero, en el día final. Y miren aquí lo bello, y precisamente es eso que enriquece realmente mi vida, la parte práctica. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, allí ya veían a Lázaro muerto, y dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús vuelve y le dice a Marta, ¿crees esto? Y ya Marta, más tranquila, más serena, dice, sí, creo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido realmente a este mundo. Mire, amados de Visión en Fe, Ciencia y Fe, ha venido al mundo. Todo lo que Jesús hizo en su vida fue con la intención precisamente de darnos su ejemplo, de despertarnos esa conciencia de la presencia y el poder de Dios en nosotros, ese estado de conciencia, de saber que esa divinidad está en nosotros para que resurja cuando realmente creemos. Y por eso dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Entonces, esa parte de la resurrección para mí es en la cotidianidad, en este mundo de las formas. ¿Qué estoy creyendo? Creo en el dolor, en la carencia, en la limitación, en la enfermedad, que está bloqueando ese ser divino que yo soy, ese potencial divino que mora en mí. ¿Es acaso el temor, la duda, los sentimientos, la insuficiencia? Eso es lo que debe morir en mí. Eso es lo que tiene que hacerse el trabajo, ir a esa, muere, va a esa tumba y luego es que resurge esa naturaleza divina, o sea, puede resucitar. Al dejar ir esas falsas creencias de limitación, de no puedo, que es la conciencia de la raza, que es aquello que hemos ido aceptando poco a poco, ha bloqueado el fluir de mi bien. Entonces, ¿qué debo yo hacer en mi diario vivir? Yo permitir que el potencial de mi naturaleza divina sea enaltecido. Puedo yo conectarme a esa sabiduría, a la fortaleza y al poder que mora en mí, y así poder seguir la inspiración divina y decir que gracias a la resurrección de Jesús mostró a mi mundo, en este mundo terrenal, que el espíritu morador de Dios siempre vive y restaura cualquier condición o situación en mi vida. Entonces la resurrección tiene lugar en mí cada vez que elevo mi conciencia, elevo mi mirada a una comprensión de vida. Esa comprensión de vida aquí en el mundo de las formas. Gracias, gracias Dios. Gracias mi amada comunidad, mi amado ministro Gustavo. Ese es mi aporte de resurrección desde la perspectiva Unity que aplico en el aquí y en el ahora, en esta vida eterna. Gracias nuestra querida reverenda Josefina por esta maravillosa intervención, por recordarnos lo que es la resurrección y el poder que tiene hoy para levantar cualquier asunto que no esté funcionando en nuestra vida. Y siguiendo también con otra querida ministra de Unity, nuestra querida Marieta Bustamante. Marieta, si puedes, por favor,
compartirnos qué es para Marieta la resurrección. Es un privilegio estar con ustedes. En cuanto a lo de la resurrección, voy a empezar diciendo que construir es un camino muy largo, es un camino duro. Sin embargo, romper y destruir es un camino cortísimo, pueden ser segundos. Y esto es con relación a casi todo, incluso con relación a las creencias y obstáculos que nuestra mente haya creado. El Señor Pablo de Tarso escribió en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y posteriormente, hace un par de siglos, el señor Fillmore dijo que la resurrección es el levantamiento del hombre entero, espíritu, alma y cuerpo, a su estado original inmortal. En un sentido más coloquial, diría que la resurrección es la restauración de la mente y el cuerpo. Y cuando hablamos de resurrección es importante que recordemos que la palabra viene del latín, resurrectio, que quiere decir recuperar la vida después de haber muerto. Y aquí volvemos al punto de que muerte la tenemos como excusa, porque el proceso de resurrección es más de tipo mental y espiritual que físico. Entonces, cuando nosotros ponemos esta excusa en nuestra cabeza para justificarnos, es porque no queremos aceptar la resurrección. Recordemos este punto. ¿Por qué no queremos aceptar la resurrección? ¿Cuál es la razón en nuestra mente que nos impide aceptar la resurrección? Nosotros decimos, conocemos, sabemos, afirmamos que el universo es mental. Y ustedes, amada comunidad, queridos ministros, queridos compañeros, saben que ese es un principio de Unity, que el universo es mental. Y entonces, ¿cuál es el propósito para meter en nuestra cabeza lo de la muerte? Otra vez, es una excusa. ¿Cuál es la razón que nos hace negarnos a resucitar? ¿Por qué buscamos eludir nuestra propia resurrección? Y el cuestionarnos con respecto a ello termina siendo doloroso. ¿Por qué? Porque no queremos resucitar, porque no estamos interesados en aprender a resucitar y mucho menos queremos entrar en el dolor que significa crucifixión. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a descubrir nuestra propia grandeza. Dejemos este punto de nuestra propia grandeza, lo dejamos ahí quietico. Y entonces, muchas veces nosotros preferimos estar medio muertos, porque resucitar, ya lo dijimos, implica pasar por el dolor de la resurrección. Por el dolor de la crucifixión. Y para no resucitar, para no hacer el proceso mental y espiritual de resucitar, buscamos y encontramos explicaciones, encontramos excusas y encontramos caminos que pueden ser laberintos creados por nuestra mente. ¿Para qué? Para perdernos en ellos y evadir de ese modo la resurrección. Y no que nos revolquemos en el dolor. Y no
que nosotros maltratemos nuestra humanidad, no que nos crucifiquemos a nosotros mismos, no al sadomasoquismo propio, no, pero sí a resucitar, aún cuando pasemos por el dolor de la crucifixión. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros miramos la resurrección desde un punto de vista espiritual, encontramos en nuestra propia historia que hay crucifixión y resurrección no una, sino muchísimas veces, porque resurrección es la superación de obstáculos, es la superación de dificultades, de inconvenientes. Resurrección es renacer, desde mi punto de vista. Cuando crecemos en comprensión espiritual, nosotros podemos dejar ir el error, dejar ir las ideas y conceptos que nos crucifican y de ese modo seguir la guía divina para permitirnos resucitar y enfocarnos en nuestra libertad mental y espiritual. Es bueno apreciar que el cambio de comprensión espiritual da lugar a la transmutación que es resurrección. Si visualizamos nuestra vida presente y nuestra vida futura confiadamente, conociendo, sabiendo y siendo plenamente conscientes que estamos permitiendo el proceso mental y espiritual de la resurrección, que ese proceso tenga lugar en nosotros, ese acto de permitir es aceptación. Y la aceptación significa que estamos participando activamente en nuestra propia resurrección. Mi invitación es a vivirla con entusiasmo. Esta resurrección que nosotros estamos permitiendo y en la cual estamos participando, que es transformación, vamos a apropiarnos aquí de las palabras de Lao Tse. Él dijo que el mayor don, el mayor regalo que nosotros podíamos darle a la humanidad, a nuestro entorno, era nuestra propia transformación. Tal vez no lo dijo con esas palabras, pero eso fue lo que el Señor dijo. O sea, lo más que tú puedes hacer por la gente, lo más que puedes hacer por el mundo, es empezar por transformarte tú mismo. ¿Cómo te transformas? Resucita. Resucitemos. Ese es el trabajo. Y cuando retomamos la expresión que les dije acerca del temor de nuestra propia grandeza, es recordar que al haber sido creados por Dios, somos de su misma naturaleza. Somos hijos de Dios. Es así que nos dijo el señor Fillmore: soy hija de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces somos libres de creencia en enfermedad y muerte. También él dijo, y con esto creo que es un cierre perfecto, es: en unidad con Cristo sé que soy resucitado a la vida y al poder de Dios. El señor Fillmore, con su extraordinaria sabiduría del siglo 5000. Gracias querida Marieta, gracias por ese compartir tan hermoso, tan profundo, ese mensaje tan metafísico, muchas cosas interesantes. Yo me quedo con esa intención, al menos ese deseo de interiorizar el por qué evadimos la resurrección, por no pasar por la crucifixión. Y queremos también invitar a compartir con nosotros hoy, celebrando la resurrección.
compartir, entonces invitar también a otra querida ministra, amada Reverenda Rosa, si nos puede compartir qué es para ella la resurrección. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Yo también me siento muy privilegiada de haber sido invitada a compartir lo que yo creo sobre la resurrección. Y haciendo esta investigación, porque me di cuenta que cuánto se habla de la resurrección. Hay muchos temas sobre la resurrección. Y si estamos celebrando la Pascua Florida, que es la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cuál es el significado de la resurrección? ¿Cuál es de tantos? O sea, la palabra resurrección proviene del latín resurrection, quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y al efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando a la muerte. La resurrección es un pilar de nuestra fe, que nos da esa motivación para que sintamos esperanza hacia un futuro mejor, un futuro más tranquilo, un futuro de paz, un futuro en armonía. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vamos a plantear esto metafísicamente. Ahora, ¿quién es el ladrón? El ladrón son esas ideas preconcebidas, son los miedos, los juicios, los celos, las rabias. Esas emociones que nacen en nosotros cuando nos dejamos llevar por las noticias, por lo que está sucediendo en el mundo de las formas, o lo que está sucediendo en este mundo, en ese mundo interior. Y entonces permitimos que eso nos robe nuestra paz, nuestra armonía, nuestra felicidad, nuestros sueños, nuestros deseos de continuar, ¿sí? En cambio, Jesús nos hizo esa promesa de que Él vino para darnos vida, pero para que la tengamos en abundancia. Ahora, ¿cómo logramos nosotros eso? Lo logramos haciendo nuestro trabajo personal, levantándonos en conciencia cada vez que nos ataquen esas emociones, esos pensamientos, esas ideas. Y allí está la resurrección. Yo pienso que podemos renacer cada día, en cada momento, en cada situación. Es una oportunidad para renacer, para liberarnos de ese ladrón que viene a robarnos nuestra paz o que viene a querer matar nuestras ideas, quiere venir a destruir, pero nosotros somos sumamente poderosos porque creemos en esa fuerza, en ese poder, porque creemos que ese espíritu crístico en nosotros nos eleva en conciencia. Jesús vino a enseñarnos a vivir una vida significativa y con propósito, a vivir una vida eterna en alegría, en amor, viviendo desde ese espacio de sabiduría. Ahora bien, yo recibo una vida en abundancia cuando me levanto, cuando reconozco que ninguna de esas situaciones externas va a perturbar
mi paz, mi vida, mi tranquilidad, mi felicidad. Porque yo he venido aquí a este mundo para ser feliz. En Unity yo aprendí a reconocer que yo he sido creada a imagen y semejanza de un Dios bondadoso, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios que siempre perdona. Y si yo he sido creada a imagen y semejanza de ese Dios, pues yo también puedo ser todo eso. También he aprendido a recurrir a mi fortaleza interna, a escuchar la voz, esa voz que me recuerda que mi fe es inquebrantable y que a través de este proceso yo puedo lograr alinearme con mi ser crístico. Ahora, ¿cómo yo me mantengo? ¿Cómo yo logro esa alineación? Mantenerme en ese constante estado de conciencia. Busco nutrirme con lecturas, en grupos de oración, apoyo espiritual. Recurro al silencio cuando mi mente está atribulada. Practico la meditación y encuentro espacios para hacer todo lo que trae felicidad a mi vida. Yo siento que cuando estoy en ese espacio, estoy haciendo una gran diferencia, no solamente para mí, sino para todos los que están a mi alrededor, porque yo soy de los que creo que como vibro, así atraigo. Les quiero recordar que renacemos todos los días, tenemos la oportunidad de renacer. Tenemos la oportunidad de levantarnos en conciencia. Tenemos la oportunidad de ser victoriosos. Y porque hemos venido para ser felices y para tener vida en abundancia. Y ahora, para cerrar, yo les quiero leer un pequeño segmento que encontré aquí en el libro Guarda una Cuaresma Verdadera. Hoy la luz de la verdad está iluminando mi mente y me levanto en la majestad de mi divina filiación, proclamándome hijo del Altísimo, libre de toda creencia en el pecado, enfermedad y muerte. Gracias. Gracias, Rosita, por esta intervención tan hermosa. Me has hecho reflexionar sobre por qué quiero yo pasar por una resurrección. ¿Para qué? O sea, si no tengo propósito, entonces me quedo con la idea de pensar que estoy viviendo una vida con propósito. Y hablando de propósito, tenemos hoy también la intención y el propósito de explorar qué es la resurrección, cómo ve la nueva generación de los estudiantes de Unity, esa generación del milenio, cómo ven ellos la resurrección. Y para eso hemos invitado a un querido compañero del camino espiritual, a Diego Holguín, que nos va a compartir qué es para él la resurrección. Me siento muy bendecido y muy honrado de estar aquí compartiendo este momento tan bonito de este tema de la resurrección. Bueno, yo escribí algunos, ideas a partir de algunas citas bíblicas. Entonces, yo soy la resurrección a una nueva conciencia, a una nueva forma de contemplar la vida. Y digamos, lo que he notado es que me sirvió para reflexionar cómo cada momento de la vida es una oportunidad para ser nuevos, ¿no? Cada vez que nos ocurren situaciones difíciles, ya sean enfermedades o cosas que se nos presentan en el camino, es una
es como una muerte, como ya lo habían mencionado antes, pero la vida continúa y entonces vienen también las herramientas para resurgir, para renacer, y luego después de que ocurren estas situaciones se genera una nueva información o un nuevo entendimiento. Entonces en el camino espiritual es como si fuera un recorrido gradual desde esas zonas, digamos, que pueden ser oscuras en un momento dado, hacia la luz. Y a medida que recorremos ese camino, se nos hace necesario ir muriendo a todo tipo de pensamiento erróneo, emociones, actitudes erróneas que van en contra de ese renacer, ¿no? Entonces, en Efesios 4, 22 al 27, dice, así como San Pablo nos dice, nos revela, morir es como quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Entonces me pareció muy lindo esta cita porque lo vi así, como que resucitar es como quitarse esa ropa vieja y luego volver a nacer, digamos simbólicamente, en una nueva entendimiento, ¿no? Entonces, la resurrección no es un evento que ocurrió hace más de 2000 años, sino que se aplica permanentemente en nuestra vida. Y lo vemos, por ejemplo, todo el tiempo están muriendo y renaciendo constantemente nuestras células, por ejemplo. Es como un fluir, como la metáfora del río, que siempre es diferente, que siempre que nos vamos a meter al río, nunca va a ser el mismo río. Entonces, así como nuestras vidas están siendo renovadas, como nos dice San Pablo, estamos siendo transformados por medio de la renovación de un nuevo entendimiento, ¿no? Yo soy la resurrección a una nueva forma de contemplar la realidad en el sentido de volverse como niños. Eso es algo que me quedó de Unity. Siempre hablaba mucho del niño interior, entonces lo voy a dejar como reflexión final. Jesús nos dice que quien no recibe como niño inocente el reino de Dios no entrará en él, y es que a medida que vamos creciendo, nos vamos como volvemos adultos, nos vamos llenando la mente como de cosas pesadas y nos dejamos de maravillar con las cosas pequeñas de la vida, como no sé, un atardecer. No todo el mundo, ¿no? A veces pasa esas cosas, ¿no? Entonces, esta es una invitación a renacer en nuestro niño interior. Esa es como la invitación final. Y ya, gracias. Gracias Diego por ese compartir de corazón, por ese sentir que se siente que viene de tu alma, y gracias por recordarnos a nosotros el deseo del Maestro Jesús de volverse niño para entrar en el reino de los cielos. Y eso también es parte del mensaje de la resurrección, es recobrar esa inocencia que es en cada uno de nosotros y de esa forma prestar más atención a las cosas reales. Una de las personas que más ha contribuido en mi camino y de despertar espiritual ha sido la amada reverenda Lucet, quien también está con nosotros hoy. Y yo le he pedido a ella que, además de compartir con nosotros lo que es para Lucet la resurrección hoy en el 2022, pues que una toda la intención y todos los deseos y todas las intenciones que hemos expuesto aquí en una oración final, después que ella nos comparta el propósito y su interpretación de la resurrección. Bueno, qué rico estar aquí con todos ustedes en este día que estamos celebrando la resurrección. Me encanta, colegas, compañeros, estudiantes, maestros, todo el mundo en este día. Gracias por invitarme, Gustavo. Y aquí, como siempre, me identifico la reverenda Lucet, como me decía Chris Jackson en Unity on the Bay, la reverenda irreverente. Pues yo vengo de haberlos escuchado a todos y digo, wow,
Me encanta la perspectiva de cada uno de ustedes. Me encanta cómo el Espíritu juega este tipo de juegos como de coincidencia, donde todos venimos a entrelazar, estamos todos hablando de lo mismo y el tema se empieza a entrelazar a medida que ustedes van hablando. Entonces yo digo, me tocó el último turno porque posiblemente vengo, como lo irreverenda que soy, con una interpretación bien sencilla y personal, envuelta con una acción, porque para mí todo lo tengo que poder poner en acción, si no, no lo aprendí. Esa soy yo. Entonces, me encanta haber compartido con todos ustedes. Me encanta que se haya puesto ya claramente sobre la mesa la resurrección de la que estamos hablando esta noche con un sentido metafísico. Sabemos que estamos hablando de la resurrección metafísica. Yo soy un poquito más de trivia y pueden creer que en la Biblia hay por lo menos 14 historias bíblicas donde se habla de la resurrección. Sin embargo, las más populares para nosotros son la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro. Lo importante y lo que entrelaza todo es reconocer que la resurrección verdaderamente, su significado metafísico es cada momento, cada instante en que reconocemos la divina presencia como ese espíritu que me creó, que nos creó a cada uno de nosotros y que es todo ese poder de la creación, toda esa vida, sabiduría, todo eso que es, todo ese misterio de aquello que llamamos Dios, por usar cualquier nombre. Yo he empezado a llamarlo la divina presencia. Ese espíritu, ese mismo poder vive en mí. Yo vivo en ese espíritu y ese poder vive en mí. Eso para mí es un momento donde pasamos, como decía mi amigo Diego, creo que fue de la oscuridad a la luz. Pasamos súper rápido en el momento en que nos damos cuenta de nuestra similitud, por decir así, o de nuestra igualdad. No quiero decir igualdad, pero nuestro haber sido creado a imagen y semejanza reside en recordarnos que todo ese poder que Dios es, nosotros somos. Entonces me encanta la escritura que he oído por aquí esta noche varias veces, que fue la misma que me llegó a mí también, cuando en la historia de Lázaro precisamente Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Yo no soy muy bíblica, a mí me encanta la Biblia metafísica, pero confieso que la primera clase de Biblia de mi vida la tomé de adulta después de mis 40 años en Unity Village. Y en aquel entonces hubo una maestra, mi primera maestra de Biblia, que estaba haciendo la historia de Moisés cuando se encuentra con la zarza ardiente. Y ella hizo la comparación metafísica de decir: yo cuando me encuentro con zarzas ardientes en mi vida, lo primero que le digo es quema rápido. Y para mí, eso es lo que yo entendí, es cada vez que yo me encuentro con un tropiezo, metafísicamente le tengo que decir que me revele la lección rápido para moverme de ahí. ¿Ok? Perfecto. Ese fue el paso de la principiante Lucette cuando empezó a estudiar todo esto de Biblia metafísica. Según fue creciendo como estudiante, me fijé mucho más en las lecciones del Maestro Jesús, en las historias donde él participaba. Y una de las historias que quiero utilizar, o la historia que quiero utilizar, y como digo yo, completo el círculo y cierro, es la de Lázaro, porque esa historia para mí va de acuerdo con lo que la resurrección para Lucette significa. Para mí la resurrección es esperanza. Es la esperanza de saber que ese amor infinito, el Espíritu de Dios en mí, el Cristo en mí, siempre está dispuesto y disponible para revelarme la verdad una y otra vez, para que se glorifique aquí y ahora lo que yo soy. Para mí eso es lo que es la resurrección, la posibilidad y el potencial de que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, yo tengo el poder en mí, que es el mismo poder de la divina presencia, de inmediatamente, al yo cambiar la actitud de víctima, recoger al poder en mí, en ese instante sagrado, yo resucité
porque reconocí mi verdad y puedo ver la situación de otra manera. Por ejemplo, por eso es que la historia de Lázaro me encanta. La historia de Lázaro, imagínate tú. La Marta y la María histéricas, como dicen en Puerto Rico, porque Jesús, el supuesto buen amigo de Lázaro, había permitido que el hombre se muriera. Imagínate tú. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un plan, una situación, algo donde decimos, pero en serio, papá Dios, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo es posible que yo, que soy tan buen practicante de todas estas cuestiones metafísicas y espirituales, que medito todos los días, que hago mis oraciones y mis afirmaciones, todavía me pasen estas cosas? Mira, yo los voy a invitar mientras yo hablo, que vayan dejando que llegue a su mente una situación donde ustedes la ven de esa manera, de una situación donde ustedes piensan, como le dijo Marta a Jesús, que nos dijo Josefina, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Eso tiene dos implicaciones. La primera es la implicación humana, donde dice, papá Dios, si me hubieras ayudado a tiempo, esto no pasa. Pero también tiene la implicación de fe, que dice, si tú me hubieras ayudado, esto no pasa. O sea, nosotros sabemos, hay una parte de nosotros que está clarísima, de que hay algo más grande, más poderoso, más vivo, más eterno, más posible, ahí mismo donde está la situación. Entonces, es una mezcla, Marta, ahí de como de duda y de fe. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida, yo quiero que le pongamos una comita, una coma detrás del yo soy. Y digamos, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando hacemos eso, estamos afirmando nuestra verdad. Estamos diciéndole a todo lo que pasa alrededor de nosotros, que nosotros estamos claros, que sabemos el potencial que hay, que sabemos que aquí y ahora yo puedo ver esto de una manera diferente. Y puedo empezar a moverme de una situación donde me siento victimizada a una situación donde me siento empoderada. Y eso solamente toma un instante. Y hay una sola condición que Jesús nos dio en esta escritura. Lo único que nos dijo fue, ¿crees? ¿Lo crees? Y no solo lo crees, porque Marta le dice, sí, yo lo creo. El día del juicio final todos vamos a resucitar. Y Jesús le dijo, no. Mañana, ahora mismo, vamos. Es aquí ahora. ¿Ves? Entonces, por eso es que digo que es esperanza para mí la resurrección, porque la resurrección, como nos explicaban todos los compañeros, es cada vez que cambiamos nuestro pensamiento de un pensamiento errado a un pensamiento de luz. ¿Y qué es un pensamiento de luz? Nada más que la oportunidad de verlo diferente. Mira, yo tengo un amigo queridísimo que fue nuestro maestro de caminar en fuego, aquellos que saben que caminamos en fuego, que me decía, nos enseñó, los problemas, nuestra trabajo es darnos cuenta que simplemente son retos. Cuando nosotros pasamos de problema a reto, le quitamos un montón de energía a la situación. Oye, no es que sea un problema, es que es un reto, pero yo voy a poder porque yo puedo. ¿Ven cómo el movimiento de poder empieza a fluir del problema donde estaba estrangulado a la idea de que es un reto y que yo tengo posibilidades. Luego nos decía, de reto lo pasamos a oportunidad. El problema en realidad no es un problema, no es ni un reto, es una oportunidad para que yo mejore, para que yo lo vea diferente, para que yo tome otra decisión, para que yo me exprese de otra manera, para que yo me anuncie de otra manera. Y después, últimamente, pasaba a ser un regalo. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad de verlo correctamente. Una de las cosas que yo he aprendido en Unity, el tercer principio de Unity, dice que los pensamientos en nuestra mente crean nuestra realidad allá afuera. ¿Cómo aplica esto? Si yo verdaderamente creo que el Cristo en mí tiene el mismo poder, la misma vida, el mismo potencial que aquello que yo llamo Dios, la divina presencia en mi caso, si yo verdaderamente creo eso, yo tengo la oportunidad de hacer lo que llamamos milagros.
Tengo la oportunidad de levantar los muertos, de sanar. Jesús dijo, si tú crees lo que yo hago y cosas más grandes. Y yo no estoy hablando necesariamente, como lo quieran entender, en palabras literales o en palabras metafísicas, espirituales, psicológicas, lo que quieran. La enseñanza es esa. Una resurrección es un momento donde yo me doy cuenta de mi poder, lo reconozco y lo dejo salir. Esa es la resurrección. Por eso le digo que para mí es una de las enseñanzas más bonitas que nos dio el Maestro, porque nos dio esperanza. No importa si es cierto que Dios es principio absoluto en todas partes, presente y en todo momento. No importa lo que a mí me esté pasando. Yo puedo tomar una respiración, dar un paso atrás, empoderarme y crear algo diferente. Por eso es que la resurrección para mí es esperanza. Yo soy la resurrección. Yo tengo en mí el poder de cambiar aquello que me está causando cualquier cosa que no sea paz. Entonces voy a cerrar con que cierren los ojitos un momentito, el que quiera y se quiere unir a nosotros, y recuerden que les dije que vieran una situación, que encontrarán una situación. Bueno, a esa situación, a este momento, yo quiero que la traigas a tu mente y le digas, yo soy. Yo soy. En otras palabras, el poder Cristo en mí es el mismo poder que tiene Dios, porque yo soy hecha imagen y semejanza, y esa es mi verdad. Y desde ese espacio es que yo escojo ver esto. O sea, lo puedo ver como un problema, o como un reto, o como una oportunidad, o como el regalo que verdaderamente es, de que yo escoja de nuevo, vea la verdad y me empodere. Y la segunda pregunta es, ¿lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? Toma una respiración, suelta y deja ir. Y con ese trabajo los dejo, porque eso no se hace en un momento. Pero sí se puede lograr en un instante. Gracias por este tiempo maravilloso, por habernos compartido. Gustavo, si quieres decir algo, si no, cierro con oración. No, gracias, Lucet. Pues te invito, así por favor, nos cierras con una oración. Como no, cerramos nuestros ojos y vamos a ese centro en nosotros, a ese ser que todo lo es, que todo lo sabe, que es sabiduría eterna, divina presencia. Nos centramos en ti, reconociendo que somos parte del todo y que el todo es en cada uno de nosotros, completo, total y absoluto. En este momento tomamos una decisión consciente de en cada momento que tengamos una oportunidad en nuestras vidas de recordar esta verdad. Conscientemente elegimos esta noche en conciencia colectiva que cada vez que tengamos la oportunidad de ver la situación desde el punto de vista más alto, escogeremos la resurrección. Declaramos esto en este tiempo y espacio, de manera que esa misma fuerza, ese mismo espíritu vivo, Dios, en cada uno de nosotros, sea quien nos ayude, nos apoye, nos muestre el camino, nos ilumine, de manera que podamos resucitar una y otra vez, y con nuestro ejemplo ayudar a los demás a hacerlo también. Damos gracias por Gustavo, por Unity Visión en Ciencia y Fe, por todos los compañeros aquí presentes, por todos los que nos escucharán, por todos los que entenderán. Pero sobre todo, damos gracias por otra oportunidad de haber sido de servicio para todos. Gracias Dios, gracias Dios. Amén y amén. La oración de protección
de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así.